Hola a todos y bienvenidos a este nuevo Cenova Voices. Hoy tenemos con nosotros también a todo un veterano de la casa, David Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Íñigo. Muy bien. Oye, me contabas que no eres fan de estar delante de las cámaras. Para nada. Tenemos que agradecer que estés aquí a Inés Alonso, que creo que lo tenía muy pensado. Entonces, siguiendo un poco con la dinámica de este podcast, vamos a tratar un poco la parte más humana, más personal de ti, de David, y luego también pues, nos meteremos un poco en el ámbito profesional. Entonces, nada, cuéntanos. David Pérez, ¿quién es? ¿Qué inquietudes tienes? ¿Aficiones? Bueno, bastante complicada la pregunta esa. Nada, yo me considero una persona curiosa. Me gusta mucho compartir mi tiempo con mi familia, mis amigos, sobre todo el grupo en el pueblo. Soy más de montaña que de playa, que es Ah, una mira, pregunta muy recurrente de total. aquí de recursos humanos Siempre que cuando entramos. entras. Y nada, ahora mismo estoy en un momento de muchos cambios. Pues bueno, mudanzas, también un poco aquí desde que entré en Clip, aficiones han variado un poco. Era súper, o sea, he estado todo el día con, o sea, me gustaba mucho el deporte, ¿no? Que al final es lo que estudié. Lo que pasa que en cuanto entré a trabajar aquí en Clip, las horas de trabajo imposibilitan un poco todo eso. De hecho, ahora cuando digo que era súper aficionado al deporte, nadie me cree. O sea, los 5 años que llevo ya aquí, nadie me cree ya cuando digo que me gusta mucho el deporte. Pero sí, la verdad que me gusta bastante y lo practico como... O sea, no soy muy fan de verlo en la tele o de seguir deportes profesionales, pero sí que me gusta practicarlo. Oye, quería hacer un paréntesis, que de hecho creo que ni te lo había comentado con anterioridad. Has mencionado que eres más de montaña que de playa y que, bueno, tienes ahí un grupo de amigos y demás en el pueblo. Ujú. Cuéntanos qué pueblo es y creo que no eres el único de Cenova que vais por ahí. Cuéntanos un poco acerca de eso. Aquí estamos haciendo la gente que estamos aquí bandera de Torrevieja del Campo, que es un pueblo de Cuenca, cerquita de Tarancón. Y nada, es un pueblo, la verdad, que no tiene, o sea, no es de montaña, es un pueblo que está ahí en Cuenca, la zona que está pegando ya a Toledo, y no tiene nada que ver con la serranía de Cuenca y todo eso, sino es más bien un poco secarral, ¿vale? Castilla-La Mancha. Pero bueno, al final es lo llevar dentro y bueno, te da mucho sentimiento de Mi- pertenencia. ¿Miembro de alguna peña Sí, sí, o...? sí. Peñas hemos tenido del grupo nombres un montón a lo largo del tiempo y nos quedamos con uno que nos pusieron los amigos precisamente de Antonio. Sí, Cuando teníamos yo creo que 13 14 años, nos llamaron los Brothers, porque los éramos, brothers. bueno, al final el grupo de chicos, todo, luego ya tuvimos momento de juntarnos con otros grupos y nos llamaron los Brothers y al final nos quedamos con ese. Y ahora últimamente al juntarnos otras peñas nos hemos llamado el Bro Rarandazo. La unión de dos nombres de Parranda y Brothers y salió el Bro Rarandazo. Brodandazo. Yo creo que las fiestas de los pueblos, las peñas y sus gentes deberían de ser patrimonio nacional de este país O sea, porque es una verdadera belleza. es increíble o sea, lo que hace eso a nivel personal. A mí me da mucha pena joder, la gente que no tiene pueblo, de verdad. O sea, pena en el sentido coño, que es una experiencia Totalmente. hiper enriquecedora en el sentido de que desde pequeño, y además son pueblos pequeños, o sea, puedes salir a la calle tranquilamente sin control en el sentido de que no tienen que estar encima tus padres, puedes estar un poco a tu aire, joder, y compartir esos momentos, pues yo qué sé, con tus amigos en cualquier sitio haciendo chiquilladas, pues mola mucho. Totalmente. Oye, y has comentado también que te gusta mucho el deporte. De hecho, me parece que estudiaste ciencias del deporte y de educación física, ¿cómo se llama? Sí, o sea, yo desde que estaba en la ESO, o sea, ya tenía claro que quería ser profesor de educación física. Ya. Y empecé por Tafaz, hice primero el módulo superior, empecé por Tafaz, y en el Tafaz ya me di cuenta que me gustaba mucho el deporte, pero lo que era la docencia ya No no me te... molaba tanto. no. Y nada, aún así quise continuar y en la carrera, lo hice en el INEF de Madrid, me especialicé luego en gestión deportiva. Entonces por ahí ya vi un poco más la vía sí que me empezó a molar mucho la parte de gestión, hice prácticas en una consultoría deportiva aquí en Ya. Madrid y me moló mucho el mundillo este de la gestión deportiva y tiré por ahí. Lo que pasa que luego al final justo ahí ya vino
el COVID, vino Sí. también el tsunami de Clip en ese momento Entonces, y ya dejé un poco aparcado la parte de gestión deportiva y nada, ya me quedé aquí en Clip. porque durante tu carrera, además, te sacaste el cinturón negro de judo, Sí. que es, para los que somos aficionados a los deportes de contacto, es, vamos, toda una proeza llegar al cinturón negro. Y luego, además, jugaste al rugby. Estuve, o sea, siempre había practicado de pequeño el fútbol y baloncesto y luego cuando estuve en la carrera empecé a practicar otros deportes, lo que digo, o sea, totalmente aficionado y en ninguno luego he sido especialista, ¿eh? Pero sí que me ha gustado mucho tocar muchos palos y probar deportes. En ayuda al final, un poco por la maestría del deporte que hay en los grados de INEF, pues al final sí que estuve más tiempo y me saqué el cinturón negro. Pero fue sacarme el cinturón negro y dejar de hacer judo. O sea, literal, hice el examen de cinturón negro y no volví un tatami en la vida. O Bueno, pues sea, ya que es, me da una pena terrible eso. es poner un cheque en un listado muy importante. Además, oye, ya en Cenova tenemos a un judoka con cinturón negro, ahora ha entrado un boxeador profesional, o sea que estamos bien cubiertos. Entrando un poco más en la parte profesional, aquí llevas casi 5 años, eres el manager de operaciones y de Customer Success. Eh, Cuéntanos un poco cuáles son vuestras funciones o cómo están estructurados vuestros equipos para que la gente pueda entender mejor todo lo que hacéis, porque de antemano digo que en mi caso, sin ti en la empresa, yo no sabría ni por dónde empezar. Te doy el tostón diariamente. Entonces, cuéntanos un poco eh, tu día a día. O sea, mi día a día es un poco. O sea, cambia mucho, muchas veces según en la época en la que estemos, ¿no? Pero, o sea, a día de hoy llevo el equipo de Vendor Management, de Customer Service y de Customer Success. Y nada, lo que hacemos, o sea, lo que me encargo sobre todo mucho últimamente es de intentar coexionar que pues, los equipos tengan buena comunicación, que haya una coordinación entre ellos, que muchas veces cuesta, es una Claro. realidad que muchas veces cuesta. Pero bueno, mi papel básicamente va en eso, organizar un poco esa parte, estructurar un poco el trabajo y hacer un poco a veces balanza de dónde tenemos la carga de trabajo y las capacidades para poder ajustar un poco todo eso. Me apoyo un montón en los responsables, que son Paula, Inés y Nacho, y ellos sobre todo sacan el día a día. Yo es verdad que también estoy muy metido en el día a día, me gusta mucho bajar al barro, ¿no? Porque creo que da una parte de conocimiento del trabajo que tienes, de estar muy en contacto con el cliente y cómo operamos después todo eso para que llegue pues, a los proveedores, podamos gestionar bien los trámites que tenemos. Pero es un poco eso, sobre todo, un poco de coordinación y nada, gestión del trabajo. Porque, joder, haciendo un poco el estudio del podcast y viendo tu LinkedIn, eh, una persona que estudia ciencias del deporte, ¿cómo ha llevado a cabo esa transición? ¿Te has apoyado en algún tipo de material o eres de los que aprende caminando así más empírico? ¿Y cómo ha sido un poco esa evolución tuya en Cenova? Pues esto es lo típico de que la vida da muchas vueltas, ¿no? Claro. Y al final un trabajo que piensas que no, pues que al final es un trabajo que no te vas a dedicar a ello. Yo antes tuve un trabajo que era, o sea, no aquí en Clip, Mm. fue un trabajo antes de la pandemia que estuve involucrado con tarifas energéticas, Ujú. ¿vale? Y al final, teniendo ese conocimiento de las tarifas energéticas y un poco el conocimiento de los principales proveedores de energía aquí en España a nivel residencial, pues nada, se quedó como un trabajo anecdótico y al tiempo ya cuando... esto fue más o menos cuando nacía Clip, paralelamente, ¿no? Yo todavía no conocía nada Cenova. en ese momento Clip, ahora Ajá. Cenova, claro. Yo en ese momento no tenía ni idea y justo entró Daniel Ujú. a principios de ese año aquí en Cenova y después del COVID, como empezamos con ese boom, Dani necesitaba una persona en operaciones para la parte de gestión de los suministros. Al final, en ese momento lo que hacíamos era formalizar las contrataciones con el proveedor y me encargaba de enviar las contrataciones con el proveedor y llevar un poco la gestión de todos esos contratos de luz y de gas.
Y nada, me cogió, o sea, ya me conocía de antes por relación personal y como sabía que tenía ese conocimiento de tarifas energéticas y tal, me cogió por eso. Y nada, después, poco a poco nos fuimos metiendo, había que ir haciendo crecer los equipos, teníamos que ir dándole forma a lo que antes había menos estructura, ir creando pues nada, operativas, ir creando flujos de trabajo y tal. Y fui aprendiendo poco a poco, porque al final no es un conocimiento que haya tenido en mi carrera. Sí que un poco la parte de gestión, por la parte de gestión deportiva, sí que conocía un poco pues lo que son trabajar en proyectos o cosas así, pero nada, sí un poco ir testeando, ir equivocándote, ir probando y al final ir sacando toda esta estructura que tenemos hoy en día dentro de operaciones. Es brutal, además, igual que nuestra última invitada, a mí me gusta mucho cuando al Voices venís personas que sois el vivo ejemplo de que en esta empresa eh, hay muy poco margen de rotación y de hecho mucho margen de crecimiento dentro de la empresa, siendo una empresa pequeña que tiene normalmente estigmatizado que no están protocolarizados los ascensos. Es decir, tú llegaste hace 5 años y hoy lideras varias áreas dentro del departamento de operaciones. O sea, al final yo creo que lo bonito de esto, o sea, yo me considero que tuve mucha suerte en ese momento para que se me presentase esa oportunidad y luego de aprovecharla por haber ido pudiendo, bueno, pues al final aprovecharla gestionando todos los retos que hemos tenido en ese momento y haber podido evolucionar para poder estar aquí, ¿no? Joder, a mí lo que me parece muy bonito es el que gente al final que, o sea, no tiene por qué venir del mundo de la energía, que empiece de cero desde aquí. Bueno, no sé si Inés, por ejemplo, que empezó con una beca y ha ido evolucionando hasta llevar el departamento de Vendor Management. Joder, esa evolución que se tiene desde cero hasta estar ahí es preciso. Y además es lo que hace que ir haciendo tus propios retos y teniendo tu propia evolución es lo que hace al final que tengas ese sentimiento de pertenencia de decir, esto es un pedacito de mí. Yo a James Claro. lo digo un montón de veces. Digo, tío, o sea, esto es que yo lo siento como algo mío. O sea, Claro, sí, y ese sentimiento de pertenencia y de equipo, ¿no? sí. Ujú. Tanto de familia, pues es lo que hace esa conexión con el proyecto de Cenova. Súper importante. Oye, no te voy a robar mucho más tiempo y espero que esté siendo más fácil de lo que parecía. Nos gusta siempre preguntar a los invitados que recomienden alguna película, podcast, documental, canción que le inspire, que le guste o simplemente que quiera compartir con el resto de personas que nos están Joder, viendo. pues igual digo un podcast que no es nada profesional y Bueno, que, o sea, últimamente, llevo tiempo ya viendo mucho Jordi Wild porque toca muchos palos, ujú, joder, con temas súper interesantes, de perfiles súper distintos, como he dicho antes que era curioso, me gusta mucho ver sí. todos esos temas distintos del este. En su momento pues hemos escuchado INNIC, sobre todo al principio de esta vez no escuchaba, recuerdo mucho indie por meterme un poco más en el mundo ese de startup, de negocio que sobre todo antes no tenía. Pero ahora sobre todo estoy escuchando más, no tan profesional, esta parte de Jordi Wild. Tenemos un setup parecido al de Jordi Sí, Wild. sí, total, ¿no? Me falta tatuarme Menos el brazo cargado. y totalmente. Y no sé si quieres contar alguna anécdota divertida, esa que estábamos comentando detrás de las cámaras, que involucraba una piscina a lo mejor, Joder, me hemos dicho que esta final me vamos a sacar. o quieres que cortemos. Si no cortamos. Estamos con la... nada, una tontería. O sea, al final los días de clip yo creo que son momentos para... Y de Cenova. los días de Cenova, perdón, no me acostumbro. Ya. Son momentos para desfogar en los que esa fraternidad entre nosotros se nota. Y nada, pues comentamos antes con Damián el momento que cogíamos a la gente en el día de Cenova de Córdoba, tirando a todo el mundo a la piscina en ropa y eso fue un momento bastante divertido. Sí, no, yo creo que los días de clip ahora de Cenova, yo de momento solo he podido vivir uno. eh, pero me parece un plan mucho más revolucionario que la típica cena de empresa. Es que son momentos sobre todo de mucha, yo creo, conexión. Al final te ves con los compañeros que ya no son las típicas cervezas de Sí, después del trabajo, ¿no? Que son momentos de que al final compartes durante un fin de semana con
con el resto de compañeros, pues, actividades, ¿no? Este último que estuvimos haciendo la cata de vinos en una bodega, visitando la bodega y tal, pero al final sí que hacer actividades durante todo el día que pues comparten momentos que al final yo creo que llenan más y que te hacen estar más conectado con las personas de tu trabajo. Totalmente. Oye, y una última pregunta ya, y ya te dejamos marchar. Ya sabes que tenemos que nominar a alguien, que eso os toca a vosotros. ¿Tenías pensado alguien en concreto al que quieras exponer a esta tortura? Sabía que venía esta pregunta y sé que me va a matar porque odia igual que yo ser el centro de atención en este tipo de cosas. Pero creo que voy a proponer a Antonio del Saz. Antonio del Saz, otro representante De Torrubia. de Torrubia. Nada, o sea, para mí la propuesta es porque creo que este año he tenido una evolución brutal a nivel profesional. Yo creo que he crecido mucho. También al final cuando creces duele un poquito, ¿no? Pero mola. Sí. Y nada, por eso le quería proponer. Pues nada, Antonio, vamos a ir a por ti, aunque todavía no lo sepas, en breve sí lo sabrás. Y simplemente agradecerte, pues eso, que nos hayas contado un poco más sobre ti, un poco más sobre lo que hacéis. Y a todos los demás, seguid viéndonos en el próximo Cenova Voices. Gracias por venir. Un Muchas abrazo gracias. fuerte.